Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis 17, versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. En el podcast anterior ya vimos que Dios es todopoderoso. En hebreo, el Shaddai. No hay nada que Él no pueda hacer. En el capítulo anterior Agar lo nombró El Roí, el Dios que me ve. Y ahora Dios se refiere a Él con uno de sus atributos, que es todopoderoso, el Shaddai. En este versículo, el Señor dio dos mandatos: anda delante de mí, y el segundo es, y sé perfecto. Aquí donde dice, anda delante de mí, ¿qué es lo que esto significa? O sea, anda delante de mí. Esto es como diciendo, camina junto a Él, junto a Dios. Así como Enoc caminó con Dios en Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Así fue como se lo demandó a Abraham. Camina junto conmigo, junto a Él. Vayamos a Génesis capítulo 5, versículo 21 a 24 para que vean. Aquí dice, se los voy a leer. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años y Enoc anduvo con Dios. Aquí dice, anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Recuerden que Enoc no murió, Dios se lo llevó. Enoc anduvo con Dios, o sea que tenía una relación cercana, bien estrecha con el Señor. Y como dice aquí, pues él caminaba junto al Señor. En otras palabras, como quien dice, anda delante de mí con tu corazón. Si no llamas a Jesús como nuestro Señor Dios, no estás con Él. Si vamos a Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, nos dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Aquí hablan de los falsos profetas, que hay que cuidarse de ellos y de sus malas enseñanzas. Hay que escuchar todo lo que se dice con mucho discernimiento y siempre comprueba todo, respaldando lo que dicen con por lo menos 2 versos completos de la Biblia, siguiendo el contexto, no partes de las oraciones para completar las doctrinas o el mensaje que ellos quieren decir. Muchos cogen pedacitos de aquí, pedacitos de acá, para entonces construir su propia doctrina, pues, o hacer el punto que ellos quieren llegar. No se concentran en el mismo contexto de lo que dice la Biblia, sino que inventan otro. Entre más te alimentas de la palabra, más fácil es discernir si lo que dicen es cierto o no, y más te acercas a Dios y te mantendrás así andando delante del Señor. Entonces, como dije anteriormente, pues, anda delante de mí con tu corazón. Si no llamas a Jesús como nuestro Señor Dios, no estás con Él. Invocarlo como Señor es vivir con Él. Dios quiso que Abraham tuviera un compromiso total con Él, como se dice en inglés, total commitment.
Dios le hizo una promesa a Abraham directamente y se la estaba recordando. Dios no se olvida de nosotros y no se olvidó de Abraham. Se debe confiar en su palabra, tener una relación con Dios, y para conocerlo y fortalecer esa relación se debe escuchar a Dios. Entonces, ¿cómo escuchamos al Señor Dios? ¿Cómo hacemos esto? Simplemente, como mencioné antes, alimentándonos en su palabra. ¿Y dónde se encuentra la palabra de Dios? En la Biblia, y aplicando sus enseñanzas. Complacerlo. Complacer a Dios es obedecerlo, es seguirlo. Tener una comunión diaria con Dios es complacerlo a Él. Entonces, en el versículo 1 dice, los 2 mandatos, dice, 1, anda delante de mí. Y ahora dice, y sé perfecto. ¿Qué significa esto? Sé perfecto. Primero que todo, sé perfecto o el ser perfecto no significa sin pecado, sino que quiere decir ser perfecto en nuestra relación con Dios. El único perfecto es Dios. Nuestra meta en esta tierra es seguir sus enseñanzas en nuestro caminar en Cristo, o sea, en nuestro camino de santificación. Y nuestra meta final, al morir físicamente, es ser glorificados cuando estamos en el cielo con Dios nuestro Padre. Esto lo discutimos en podcasts anteriores. El camino de santificación, que es el camino que seguimos cuando estamos caminando en Cristo, pues aquí en la tierra. Una vez que aceptamos a Cristo, a Jesús nuestro Señor en nuestras vidas. Primero somos justificados debido a que Jesús murió en la cruz por nosotros. Una vez de ser justificados, aceptamos a Jesús, aceptamos ese regalo que Jesús nos ha dado, el pagar por nuestros pecados, ya que Él pagó por nuestra deuda. Al hacer eso, nosotros nacemos de nuevo en Cristo y comenzamos ese proceso, ese camino de santificación que es por el resto de nuestras vidas. Y de ahí, pues, al morir, entonces somos glorificados cuando llegamos al reino de los cielos. Y podemos, gracias a Jesús, estar en presencia de nuestro Señor, de Dios, limpios, ya que Él pagó esa deuda. Y ahora somos todos adoptados como hijos de Dios. Y podemos así estar en la presencia de Dios, glorificados. Y como dije, gracias a que Jesús pagó por nuestros pecados, el velo se cayó y podemos estar en la presencia del Señor, en su nuevo reino. Entonces, cuando dice aquí, camina delante de mí, o sea, no te detengas. Enfócate en Él, en el Señor, y enfócate en tenerlo en tu vida. Si conoces de alguien que no tiene al Dios verdadero presente en sus vidas, háblale de Él. Háblale de El Shaddai, el Roí, el Dios que me ve. Cuéntale cómo Dios te ha transformado. Está en ellos mismos tomar la decisión de aceptar el regalo de Dios, el regalo de salvación. Pero tú, todos los creyentes, nosotros, podemos plantar la semilla en cada uno de nuestros prójimos, en esas personas o seres queridos que no entienden de la promesa de Dios, que no leen la palabra, pero haciéndolo siempre con respeto, porque hay que dar el ejemplo. Los creyentes, aunque no nos demos cuenta, somos observados por otros y nuestras acciones dicen mucho. Si vas a hablar a alguien de Jesús,
y él cree en otras cosas, en falsas enseñanzas, pues háblale con respeto y háblale del Dios verdadero, el Todopoderoso, el Shaddai. Planta esa semilla. Entonces, como mencioné antes, ser perfecto en nuestra relación con Dios es escoger a Dios, elegirlo a Él, en lugar de seguir nuestro propio camino, en lugar de elegir nuestro propio camino. Opino que la incredulidad, o sea, el unbelief, es el fundamento o la base de todo pecado. Claro, si no crees en Dios, no vas a seguir su camino, vas a pecar. La Biblia es como nuestro manual de instrucciones. Instrucciones para la vida, para esta vida. Recuerden que la vida en esta tierra es temporal. Nuestra verdadera casa está en el cielo, en el reino de Dios. Entonces, ahora los voy a dejar con una pregunta. ¿Llamas o oras al Espíritu Santo para entender, o sea, para comprender los pasajes de la Biblia? Reza, órale al Espíritu Santo para que nos dé entendimiento. Así como nos alimentamos todos los días para poder vivir, para poder estar sanos, de buena salud, pues asimismo debemos alimentarnos diariamente de la palabra para así acercarnos y seguir enfocándonos en Dios. Esto nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Con tantas distracciones en el mundo en que vivimos, es bien fácil perder ese enfoque en Dios nuestro Señor. El celular, las redes sociales, las adicciones, hay demasiada distracción. Si vamos a Génesis capítulo 6, versículo 9, nos dice que Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Entonces, aquí los dejo. Concluimos en que, como Dios, el Señor, le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, pues enfoquémonos en el Señor y sigamos siempre su camino. Evitemos esa distracción. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.